Buenas tardes. A nombre de la tercera jornada por una cultura financiera, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que tenemos programada esta tarde con Carlos Ponce, 9 premisas para la inversión bursátil. La dinámica va a ser que al final de la ponencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, a través de la cual pueden hacernos llegar sus dudas en el botón de chat o en el botón de PIR, que van a encontrar en la parte derecha de su pantalla. Y antes de cederle la palabra a nuestro importante conferencista de hoy, me gustaría hacer una breve lectura de su semblanza. Ponce es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició carrera profesional en 1985 y ha dirigido áreas de investigación, análisis, estrategia bursátil y banca privada en reconocidas instituciones nacionales e internacionales. Es de la metodología de inversión conocida como Estrategia Integral C4 para el mercado accionario mexicano y diseñó el sistema de información conocido como Consultor o Éxito Bursátil. Las análisis y estrategia bursátil a su cargo han sido reconocidas internacionalmente como algunos de los mejores pronósticos y resultados en estrategias de inversión. Es consejero del programa de difusión de la Bolsa Mexicana de Valores, presidente del jurado del Premio Nacional del Mercado de Valores de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del jurado del Premio de CFA Challenge, Capítulo México. Ha sido profesor de materias relacionadas a su actividad profesional a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México y del Comité Académico de la Licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha libros relacionados con su especialidad y también es columnista regular en periódicos como El Economista, El Semanario y la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos, y es invitado regular en programas especializados en estos temas tanto en radio como en televisión. Pues por el momento, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en este espacio y te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este importante proyecto. Déjenme les doy algo de datos alrededor de la plática que vamos a tener el día de hoy. Miren, hace ya varios años, cerca de 10 años, tuve la oportunidad de participar en un proyecto en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Contaduría, que consistió en invitar
directores de diferentes empresas para armar materias no tan teóricas, sino donde los actores de diferentes disciplinas pudiéramos proponer el contenido en 3 materias y de esta manera tener algo de mayor valor para los estudiantes. El proyecto evolucionó de manera muy favorable. Yo he tenido la oportunidad de dar una serie diseñada por mí mismo que se llama Inversión Patrimonial y después de varios años se empezaba a ser muy recurrente por parte de los alumnos el poder tener algún material específico relacionado con esta materia. Eso a su vez me dio la oportunidad entonces de escribir un libro que forma parte de los libros de la biblioteca SN Timber, lo ven ustedes en la portada, y lo que vamos a ver hoy es prácticamente la esencia de este libro, ¿no? Resultaría muy ambicioso en una hora poder yo pues transmitir a detalle a lo largo de un semestre, pero sin duda lo que vemos en los próximos minutos creo que será suficientemente útil e importante para su proceso de empresarios a través del mercado accionario. Entonces, sin más empezamos con la plática y bueno, miren, el rompecabezas bursátil. ¿A qué me refiero con el rompecabezas bursátil? A mi trayectoria profesional me doy cuenta que para la gente que no está muy relacionada precisamente con el mercado accionario, le cuesta trabajo y se le dificulta asociar una serie de conceptos y de temas precisamente relacionados con el mercado. Me dicen, oye, pues fíjate que semana pasada entendí que el mercado se había corregido por un tema de toma de utilidades y un poco antes subió por los reportes trimestrales y después bajó que por un tema político, etcétera, etcétera. Y luego vienen una serie de conceptos más específicos. Siempre he imaginado esto como un rompecabezas. Igual que un rompecabezas, ustedes toman las piezas por separado, de repente una verde y una azul, a priori parecerían que no tienen mucha relación. Después de armar un rompecabezas con estas piezas, nos damos cuenta que la parte verde, la pieza verde correspondía al del paisaje y la azul al cielo, y ya una vez armado tiene una relación muy importante y se entiende mucho mejor ya. Es exactamente como yo percibo más en el mercado accionario. Si los ven ustedes de manera aislada, probablemente sean más difíciles. Y el chiste entonces es ir armando este rompecabezas y vamos a platicar un poco de estas 9 premisas o 9 piezas de lo que le llamo yo el rompecabezas bursátil, ¿no? Las enuncio muy rápido y entro en detalle, ¿no? La primera es pues, entender que los mercados, al igual que la economía y muchos otros como la propia naturaleza, se comporta por ciclos. Es muy normal los ciclos del mercado y sirven precisamente para limpiar también de elementos que no deberían de participar en este caso del mercado. La segunda premisa es entender que los mercados son ineficientes y esto no es necesariamente malo. Ineficientes lo que nos genera de manera recurrente son oportunidades, ¿no? Ya platicaremos ahorita con detalle precisamente de las culturas o las ineficiencias y los otros de factores que ayudan a entender mejor el comportamiento del mercado. Pero no es una ciencia exacta el tema de la inversión, pero si somos capaces de entender y llevar a cabo algunos elementos que ya detallaré, yo les puedo asegurar que sin duda serán exitosos en su participación en este mercado. 4, muy importante, entender, no es el mismo riesgo para todos. Con frecuencia podemos escuchar que hay
participa en el mercado accionario o invierte en bolsa. Escuchamos a alguien más que nos dice lo mismo y un tercero igual. Y pues es muy fácil suponer que los tres participantes que invierten en bolsa pues, tienen el mismo nivel de riesgo y el mismo nivel de potencial de rendimiento. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, ya lo vamos a platicar. Quinto, las fases del riesgo, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? De repente parecería que el concepto de riesgo es una fórmula complicada. Hay quien desde el punto de vista pues, muy académico sí presenta algunas fórmulas, a veces para especialistas, pero ya verán ustedes cómo en realidad es mucho más fácil que esto, ¿no? Entender perfectamente cuál es el perfil y los estilos de inversionista. La diferencia es que el mejor perfil o el perfil que yo recomiendo a ustedes que lleven a cabo más allá del poco tiempo que dura el reto Actinver es estar pensando como empresarios, tienen que pensar como accionistas. Octavo, la clave para ser dueño de una empresa e identificar una buena empresa, únicamente son dos atributos: que sea una compañía extraordinaria y que su valor, que es diferente al precio, resulta atractivo. También lo vamos a comentar en un momento. La última premisa es que toda propuesta de inversión debe estar acompañada de un resultado y, en lo posible, de una expectativa sin que esta sea una garantía. De poco resultará, desde mi punto de vista, que alguien pueda llegar a proponerles una metodología o un plan o una alternativa. Si al final del día pues esta propuesta no viene acompañada de un track record en donde pues, pueda demostrar que pues esta propuesta en el pasado ha funcionado de manera correcta, ¿no? Entonces esto es muy importante, no lo olviden ya en su actividad como empresarios en bolsa. Inicio hablando de los ciclos. Es muy frecuente escuchar pues que el económico como el ciclo de los mercados están relacionados. Y sí, efectivamente, están muy relacionados y suele haber un base tradicional que se calcula entre 6 y 12 meses entre lo que se conoce este ciclo bursátil del comportamiento y el ciclo de la economía. Hay algunos sectores que tradicionalmente tienden a adelantarse más que otros y, en consecuencia, algunos tardan un poco más en reaccionar. Típicamente los sectores financieros, los sectores de transporte, los sectores de tecnología suelen ser los primeros en reaccionar en el comportamiento del mercado respecto a lo que puede venir después en el tema de la economía, y los sectores financieros y de consumo son los que normalmente vienen a responder al final dentro de estos ciclos. Este año en particular, en estos últimos meses, probablemente hayan escuchado mucho la idea de que se ha desconectado mucho el mercado de la economía, que pues es muy difícil entender cómo el mercado hasta hace algunas semanas pues tenía niveles récord de manera consecutiva, cuando la economía, por poner un ejemplo en el caso de Estados Unidos y hablando de los mercados de Estados Unidos que eran los que estaban teniendo estos niveles récord, pues pasaba por su mejor momento, que de hecho pues todo el tema de la pandemia pues ha originado una caída en el Producto Interno Bruto, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, como hacía tiempo que no se veía, ¿no? Sin embargo, yo les diría que los mercados sí están conectados y sí han estado conectados con la economía a lo largo de los últimos meses. Siempre hay que entender bien cómo se conforma esta conexión dentro de la economía y de los mercados, ¿no? Y la forma en que se conectan es la siguiente. Primero, lo dije anteriormente, los mercados suelen siempre anticiparse. Sí, la economía mundial y particularmente en Estados Unidos está débil en este momento,
pero el mercado siempre está mirando hacia adelante, ¿no? Lo que hemos visto en términos de la recuperación de las acciones antes de esta última corrección, que por cierto es muy natural, pues tiene que ver precisamente con que los inversionistas están ya tomando decisiones sobre el año 2021. Déjenme les comparto un par de datos muy importantes de que es fundamental. El último ciclo de reportes trimestrales que recibimos en Estados Unidos correspondió al segundo trimestre, que sabíamos que iba a ser el trimestre más difícil este año porque era el trimestre que capturaba pues, todo el tema de plantas y todo el tema de desempleo y de empresas en Estados Unidos en particular, pero en el mundo en general. De tal manera que los reportes que se conocieron del segundo trimestre, en medio de las 500 empresas que cotizan en el índice Standard & Poor's, tuvieron una disminución cercana al 22%. Ahora, para el próximo año, anticipan ya una mejor recuperación económica, tomando en cuenta que hay una base de comparación muy fácil que va a ser la de este año con la dificultad de la pandemia, pronósticos de crecimiento de utilidades de más del 22%, y los más optimistas consideran que el crecimiento del próximo año, de todo el año pasado, podría ser cercano a hasta un 30%, ¿no? Entonces eso se compara de manera muy favorable contra la disminución, perdón, el 22 fue del 33% el segundo trimestre de este año. Entonces en ese sentido existe esta comunidad, ¿no? Por otro lado, recuerden que Estados Unidos decidió dentro de sus estímulos en este año para ayudar a la economía, bajar la tasa de interés a nivel de cero. Una tasa de interés a nivel de cero tiene cantidad de implicaciones en su mayoría realmente favorables para una economía, sobre todo para aquellos que tienen deudas, pero no solamente eso, desde el punto de vista, y no quiero ser muy técnico, de evaluación de compañías, el tener tasas de referencia de cero ayuda muchísimo. En la última intervención de hace algunos días del presidente de la Reserva Federal, él mismo confirmó que la tasa de interés en cero se mantendrá en Estados Unidos por lo menos hasta el 2023. Entonces, esto sí hay una conectividad. Un tercer punto, y es muy interesante esto que está sucediendo, parte también de las consecuencias que ha traído el encierro y la pandemia, es que hay mucho más personas físicas, participantes minoristas, obviamente en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo gente joven que a lo mejor ocupaba tiempo en otras actividades, ahora pues se ha interesado más por operando, sobre todo después de la recuperación tan interesante que hubo, y hay estudios recientes que señalan que de una representación de 20%, que la representación de este grupo de inversionistas minoritarios ha llegado a crecer ya a un nivel cercano al 20% del total de participantes. Esto verdaderamente es una cifra extraordinaria, y se habla que en días muy activos esta participación llega a ser hasta el 25%, ¿no? Y finalmente diría que pues recordemos que los índices empiezan a ser cada vez menos representativos, y que no necesariamente todas las empresas del mercado han ganado, y las pocas empresas que cada vez tienen mayor peso en el índice, que son las que han ganado mucho, que son las que hacen que este índice, algunos índices suban de manera extraordinaria sin que necesariamente sea representativa de todas las compañías que hay en el mercado, ¿no? De hecho, para el sector tecnológico, el índice Nasdaq, por ejemplo, que es el de tecnología, pero resulta que un grupo de pocas empresas en realidad, que son 6, el caso de Apple, de Amazon, de Microsoft, de Facebook, de Google, estas 6 compañías están representando casi la mitad del índice Nasdaq 100, o sea, así de importante es la relación que tienen estas compañías. Son compañías que están viendo realmente muy buenos resultados en sus
balances, en sus estados de resultados, que se pedía que puedan seguir teniendo un comportamiento muy favorable. E insisto, por eso es que sí podemos pues, descartar esta idea de que los mercados no están desconectados. Esta gráfica es una gráfica que nos recuerda lo que hace el comportamiento de los ciclos, ¿no? Les decía yo que los ciclos es algo muy natural, es algo que debemos entender perfectamente en nuestra condición de inversionistas o empresarios a través de la bolsa. Es algo que no nos debe de preocupar, ya se los dije, es algo muy natural, se presentan en campos los ciclos en la propia naturaleza, ya decía yo. Y aquí una muestra de los últimos 94 años del índice de la Bolsa de Estados Unidos. A propósito, estoy tomando un periodo tan largo para que haya duda de que haya sido un periodo atípico si el plazo hubiera sido menor. En los 84 recuerden ustedes que en Estados Unidos hemos visto cualquier cantidad de eventos. Y cuando digo cualquier cantidad de eventos, me refiero también eventos muy negativos. En estos 94 años se incluye desde la Gran Depresión del año 1929, vimos asesinatos de presidentes de Estados Unidos, vimos renuncias de presidentes en Estados Unidos, vimos atentados terroristas terribles como fueron los del 11 de septiembre en Nueva York en las Torres Gemelas, hemos visto pandemias como esta hora del coronavirus, hemos visto guerras, hemos visto, en fin, cada eventos muy negativos. Y sin embargo, vean cuál es la realidad del mercado en cuanto a los ciclos, ¿no? En ese periodo tan largo, los ciclos de alza en promedio han tenido una duración de poco más de 9 años. Y digo en promedio porque ha habido épocas en donde el mercado ha logrado hilar hasta 13 o 15 años prácticamente con un ciclo de tendencia alcista. Estos ciclos de alza con duración promedio de 9.1 años, el rendimiento en dólares promedio ha sido cercano a 500%, mientras que los ciclos de baja han tenido una duración promedio de 1.4 años con minusvalías en dólares del 41%. Realmente nada que ver uno con otro, ¿no? Si esta lámina nosotros pudiéramos expresar de manera lineal, pues sería realmente la realidad del mercado accionario y de los ciclos en el mercado accionario. Vuelvo a repetir, ciclos mucho más cortos y mucho menos profundos, los de caída, en relación a los ciclos de alza, ¿no? Esa cita que comparto, que es la de debes perder una mosca para pescar una trucha, de George Herbert, me gusta siempre mencionarla cuando hago referencia a la tendencia y a los ciclos de mercado, porque me doy cuenta de la resistencia de muchos potenciales inversionistas a considerar el participar en este mercado precisamente por el temor a que no vaya a venir un movimiento de corrección en el momento en que ellos decidan participar. Pero este pensamiento continúa, pues realmente se van a decidir a invertir. Entonces tenemos que tener muy claro que la probabilidad de que el mercado presente una corrección está ahí, está siempre presente, pero más importante aún, y aquí se los demuestro, ser muy claro que los movimientos de ciclo son proporcionalmente mucho menores a los movimientos de alza y su magnitud también es infinitamente menor. Son estos ciclos de las mostras, digamos que hay que estar dispuesto en un momento dado a perder, por llamarlo de alguna manera, sabiendo que a mayor plazo la tendencia y la magnitud de alza, pues más que pensarán ese movimiento del ciclo de alza. Los mercados son ineficientes, bueno, pues esto ha demostrado ya desde hace muchos años, no siempre fue así, pero de los años 70 hubo una corriente muy fuerte, probablemente hayan ustedes escuchado, mucho con Malkiel, que fue uno de los propulsores que insistían de que el mercado era muy eficiente. Él escribió un libro que fue pues, muy reconocido en aquella época, todavía lo es, pero
se demuestra que no era así, se llamó un paseo aleatorio por Wall Street, donde decía que prácticamente todos los eventos que sucedían alrededor del mercado ya van implícito en el precio. Y eso se basaba su teoría de la eficiencia del mercado. Él daba un par de ejemplos. Él, siendo profesor de la Universidad de Princeton, comentan que alguna vez salió de su clase con sus alumnos y había un billete de $100 tirado en el pasillo. Uno de sus alumnos se anticipó para levantarlo y le dijo: ni te molestes, no lo recojas porque seguramente es falso o se trata de una broma. ¿Por qué? Porque decía, bueno, siendo esto muy eficiente, si ese billete fuera de verdad, alguien ya lo hubiera recogido, ¿no? Esa es un poco la simbología que él hacía para señalar que el mercado pues, era muy eficiente y ya todo lo había reconocido. También está mucho que el mercado era tan eficiente que incluso un ciudadano podía ser más asertivo que un estratega o que un analista, que era muy difícil poderle ganar al mercado precisamente por esta condición de eficiencia. El tiempo realmente está desconocido, o sea, realmente lo que se ha demostrado es que el mercado es realmente muy ineficiente, pero que esa ineficiencia genera oportunidades. Déjenme compartirles un ejemplo de la ineficiencia del mercado, una forma de aprovecharlo. Somos muy dados a ver, por lo general, cuando hablamos del comportamiento de una acción o de un índice en un periodo, el momento de principio a fin. A ver si soy lo suficientemente explícito con la gráfica. Es un movimiento hipotético, y llámele de un índice de una acción, en donde inicia el periodo, termina el periodo, y de principio a fin, el movimiento es de un avance del 5%. Entonces, a veces cuando preguntamos sobre el comportamiento de una acción o de un índice en un periodo, lo que preguntamos es qué sucedió de punto a fin en ese periodo, pero difícilmente nos detenemos a ver lo que sucedió en el índice, es decir, durante el periodo. Aquí tiene un ejemplo de una representación gráfica de lo que pudo haber sucedido en el periodo. Y bueno, lo que se ha documentado es que históricamente, en un año, ¿no?, en promedio, los mercados accionarios pueden ya tener de 3 a 5 veces una variación mucho mayor, 3 o 5 veces mayor a la variación de principio a fin, variación de nivel mínimo al nivel máximo. Es decir, y muy relacionado con el tema de los ciclos, el mercado suele tener siempre variaciones de mínimos a máximos infinitamente más pues que de punto a fin. Son precisamente estas diferencias que se presentan constantemente todos los años entre mínimos y máximos, los generan oportunidades. También hay platicarles rápidamente de algo que se llama teoría del cocodrilo. Es algo que un muy exitoso manejador de fondos alguna vez me comenta. Él me hacía la reflexión que los cocodrilos son prácticamente unos dinosaurios, que son de los animales que más han logrado subsistir en la historia del mundo. Y cuando analizabas realmente, digamos, las cualidades de un dinosaurio, decía, bueno, pues no es el animal más rápido, no es el que tiene, digamos, los mayores atributos desde el punto de vista de algún tipo de veneno o algún tipo de fuerza, no sé, que pudiera destacar para que haya podido sobrevivir. ¿Cuál es la característica entonces que realmente tiene un dinosaurio? Eso es la paciencia, ¿no? Cuando nosotros vemos algún documental de National Geographic o de Animal Planet y vemos algo relacionado con los cocodrilos, posiblemente o nunca vemos un cocodrilo realmente persiguiendo una presa. El cocodrilo que hace es, siendo muy paciente, espera al lado de un río a que
se acerque la cebra o que se acerque el alimento y en ese momento lo como, ¿no? Entonces, el ser paciente es una atributo muy importante para un participante del mercado, y entendiendo precisamente los ciclos y entendiendo esta característica nacional, pues hay muchos participantes que lo único que quieren esperar a que venga el momento de corrección, que les repito es recurrente o de baja en el mercado, y en ese momento buscar participar. Los factores que tradicionalmente influyen en el mercado, entiendo que para la gente más nueva o los que tienen menos experiencia, ya decía yo que a veces se dificulta armar el rompecabezas y decir, oye, ¿por qué esta variable hoy pesó y no tanto un día después? O hoy, ¿por qué tiene que ver? Bueno, lo que nosotros proponemos desde hace tiempo o propusimos fue dividir a las variables que influyen en el mercado en 4 categorías. Una de ellas es las variables de carácter fundamental, y son las más fáciles, creo, de entender en cuanto a la manera en que influye el mercado. Estos son todas las variables de carácter económico a nivel macro. Oye, un dato bueno de crecimiento favorece, un buen dato de empleo, una baja en la tasa de interés, alguna calificación de deuda, etcétera, etcétera. Los propios resultados de las compañías, buenos crecimientos en sus ventas, en sus utilidades, viceversa, eso influye en el comportamiento de las acciones y del mercado. Un segundo grupo tiene que ver con factores de carácter estructural. Por ejemplo, las muestras que cada año se presentan en los índices bursátiles. Cuando una acción entra a la muestra de un índice en su revisión anual, generalmente la acción tiene una demanda importante que hace que el precio suba, y esto tiene que ver porque hay muchos participantes a nivel internacional que replican los índices y compran esas acciones y viceversa. El efecto psicológico, pues, ¿qué les puedo decir? Está también muy presente y en ocasiones puede llegar a pesar más que incluso los aspectos de carácter fundamental. Es decir, la gente quizás se anticipa, le genera algún tema, una caución, un miedo excesivo o un tema de confianza excesivo, y por eso que la psicología pues está ahí presente, ¿no? El tema para este año de la vacuna pues, tiene un componente psicológico importante, porque si bien tiene una implicación fundamental que no podemos negar desde el punto de vista de los impactos económicos, idea de poderla tener en ciertas fechas en particular, sin que esto sea garantía, que tiene que ver más con un efecto de carácter psicológico, pues ha contribuido o contribuyó en algunos meses a que el mercado avanzara de manera importante, ¿no? El mismo seguramente se hará las próximas semanas con el tema de las elecciones presidenciales, o sea, la psicología, la perspectiva, sin que sea un hecho que podría el inversionista anticipar respecto a los candidatos y la manera en que se van dando, digamos, las posiciones, seguramente tendrá un impacto en el mercado. Y finalmente están eventos de carácter técnico, que son estos indicadores más de gráficas y de precios, que son de mucho mayor uso para un perfil de inversionista que es un perfil más de trader, sin ser el actor más importante, sí influye también en el comportamiento del mercado y es una última categoría, ¿no? El tercero, pues, es esto que les decía, que el mercado de inversión más bien no es una ciencia exacta. Sin embargo, miren, comparto 4 ingredientes, digamos, que desde nuestro punto de vista, el llevarlos a cabo, pueden garantizar realmente un resultado a largo plazo para el participante del mercado, ¿no? Aquí entendemos éxito no como un rendimiento o un número absoluto ni una cantidad económica, simplemente a un buen resultado, es decir, seguramente el rendimiento asociado en el tiempo participando de esta manera, el
lo hemos visto, pues ha sido muy favorable, ¿no? Y estos ingredientes de éxito son en este orden. Primero, yo les recomendaría, sin pretender que por su actividad, salvo que ustedes lo dispongan, pero sin pretender que sean actos de tiempo completo o grandes estrategias, sí es importante tener cierto conocimiento básico, capacidades básicas, cierto entendimiento de variables que inciden en el mercado que están ahí para participar de este mercado. Hay gente que participa, por ejemplo, y que no tiene todo ni siquiera qué es esto del índice de precios y cotizaciones, o que constantemente confunde lo que es el precio con una evaluación. O sea, no es nada sofisticado, simplemente les diría, es importante es deseable tener cierto conocimiento básico de entrada. El segundo ingrediente de éxito, sin duda, es tener una metodología de inversión muy respetable, ¿no? Nosotros desarrollamos una, se los voy a compartir más adelante. No sé si no es la única, tampoco puedo garantizar que sea la mejor, hemos tenido muy buenos resultados, pero es muy importante, yo creo que para cualquier actividad, que tengan una metodología, ¿no? Que tengan una metodología. Lo que recomendamos es que sean metodologías sencillas, que sean integrales y que estén muy enfocadas al riesgo, también lo voy a detallar en un momento. Yo recomiendo mucho, y es una pregunta que vale la pena que ustedes se hagan, porque no la expongan cuando conocen a lo mejor que también está involucrado en esto. Pregunten cuál es su metodología de inversión. Si la respuesta no es rápida, quiere decir que no tiene el participante metodología de inversión, porque entonces está pensando qué respuesta da. Si la respuesta es, oye, pues fíjate que yo invierto en las acciones que caen 10%, bueno, podría la metodología, pero tiene ya una metodología de hacerlo, ¿no? Oye, fíjate que yo invierto en empresas que pagan buenos dividendos, ok, esa es otra metodología, también es muy discutible. Estos últimos dos ejemplos que les doy creo que son muy parciales, ahorita se los platico, pero lo importante es tener una metodología. El conocimiento básico, la metodología, es algo en un momento dado, una institución es para construir, a tener o a conformar, pero los otros dos elementos de éxito van a depender más de ustedes, y esos dos elementos son la disciplina y la disciplina. ¿Qué? Disciplina precisamente a la metodología. Si parte de tu metodología es no invertir en compañías que tienen una deuda excesiva por el riesgo que presenta, entonces no podemos hacer excepciones a esa metodología. A eso me refiero con la disciplina. Y el componente precisamente es el de ser paciente y entrar aquí relacionado lo que son los ciclos del mercado, ¿no? Estos últimos dos componentes es lo que le llamamos el temperamento del inversionista. Es mucho más importante a veces que cualquier otro factor para un participante del mercado. Realmente voy a iniciar lo que serían unos conocimientos básicos. Por tiempo no me voy a detener. Es importante entender lo que son los índices, que son muestras más o menos, la verdad es que muy más o menos representativas de mercados hay en todo el mundo. En México, ten cuidado, hay 7 compañías que menciono ahí que explican más del 60% del comportamiento del índice, de tal manera que cuando el índice mueve, mayoritariamente lo que vemos ahí es el movimiento de este grupo de 7 compañías. Recuerden, existen 142 compañías hoy más o menos cotizando en el mercado mexicano, pero más de 2.500 valores internacionales en el sitio. Entonces, la oferta es cada vez mayor y es muy interesante. El tema de versatilidad es importante reconocer que hay compañías que son más fáciles de comprar y vender. Esto tiene que ver con precisamente el concepto de versatilidad. Es diferente al valor, no lo confundan, ahorita voy a hablar de esto. Diferentes maneras de evaluar las compañías, no hay una sola manera. Los
actores internacionales o los participantes internacionales son los más importantes. La forma fácil en que yo se los puedo demostrar es cualquier día feriado en Estados Unidos, cualquier día que no operan los mercados internacionales, bueno, pues el volumen de operación en el mercado local puede llegar a bajar más de 80%. Por eso es importante entender cómo piensan, qué es lo que piensan, qué opinan los inversionistas importantes, internacionales. Los mayores inversionistas en los mercados se reconocen como los inversionistas institucionales, que son inversionistas grandes, como los fondos de inversión, y estos se dividen en globales y dedicados. Y noveno, no es el último, pero de los que hay en la tarde, no hay una variable que tenga una correlación permanente con la bolsa. Para aquellos que dicen, oye, fíjate en el movimiento de tal variable o tal variable para tratar de correlacionar el comportamiento del mercado accionario, eso no existe. En algunos periodos llega a haber correcciones temporales, pero en el tiempo se llegan a perder. ¿Okay? Evaluación, a veces repetir un ejemplo que he dado en algunos otros casos, pero me parece importante. A ver, imaginen que alguno de ustedes compra hoy una compañía a un precio de 100 pesos y esa compañía genera una utilidad de 10 pesos por acción que es sujeta a que ustedes la reciban a través del dividendo. La rentabilidad que ustedes tienen es del 10%. Si desde un año la que sube 200 a 200 pesos, es decir, sube 100%, aquellos que solamente están viendo precios o gráficas, lo primero que pensarían, esta acción ya está muy cara porque subió 100% su precio, ¿ok? Si yo les digo que en ese año la utilidad de la compañía pasó de 10 a 100, ¿sí? Es un 1000%, entonces el retorno que tiene la persona que compra la compañía a 200 es del 50%, que la compró a 100 era solamente del 10%, es decir, el mundo, aunque compró en 200 la acción, la con más barata, y esta es una forma de entender, creo yo, efectivamente rápido y sencillo, la diferencia entre los precios y valuaciones. Los grandes fondos, los grandes inversionistas del mundo se dividen en dedicados, y en inversionistas globales. Los inversionistas globales pueden invertir en todo el mundo. Los dedicados únicamente pueden invertir o en mercados desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, mercados emergentes. A su vez, estas categorías se subdividen por región. En el caso de los mercados emergentes está América Latina, Europa, Medio Oriente y África y Asia. Es importante que lo sepan porque muchas veces pensamos que estamos compitiendo contra inversionistas que también invierten en Estados Unidos. Eso es sí, solo si se trata de inversionistas globales, que son los menos. La mayoría de los inversionistas que acuden a México internacionales son los que se dedican a mercados emergentes. Entonces, competir simplemente contra otras regiones, pero en caso de Estados Unidos. Y los mercados fronterizos. En esta lámina, que es una presentación que va a quedar para ustedes, pues se detalla y lo van a poder consultar ahí. Quise ver como ejemplo, por ejemplo, en el 2005, la muy fuerte correlación que tuvo el mercado mexicano con el precio del petróleo. De hecho, se llamó varias veces la petrobolsa por la fuerte correlación. Ustedes la pueden ver ahí y pueden ver cómo en algún momento dado esta correlación finalmente se rompió, ya no tuvo que ver nada el precio del petróleo con el comportamiento del mercado, y así puedo yo prestarles varios ejemplos de variables que se correlacionan de manera temporal, siempre ha sido de manera temporal, ¿no? La premisa 4 y 5 se las detallo. Bueno, el riesgo es importante entenderlo y estos conceptos creo que son interesantes. Invertir con éxito consiste en tomar decisiones hoy que a futuro quedan, ¿no? Pero como nadie puede predecir realmente cómo será el futuro, el riesgo es inevitable. Entonces, por favor, no se alejen, se dejen intimidar por el concepto del riesgo. Yo diría que
cualquier decisión conlleva un riesgo, no solamente las decisiones de mercado ni las decisiones de inversión. ¿Okay? La clave, entonces, es entender con el riesgo y después saberlo controlar. Es muy importante que lo veamos de esta manera. ¿Ok? Cualquier decisión, ya dije, conlleva un riesgo, pero la decisión de no tomar ninguna creo que es la más peligrosa al final del día. Miren, esto que ustedes aquí nos recuerda lo que fue el comportamiento del índice de la bolsa por un periodo de 6 años, de 2013 a 2018. Y la verdad es que pues, no han sido o no fueron los mejores años, incluso los últimos 2 tampoco han sido los más favorables para el índice de bolsa. De hecho, en esos 6 años en particular, el rendimiento anual promedio aritmético del mercado fue de un 0.49. Pero lo importante conocer es que en esos mismos 6 años, si nosotros analizábamos el desempeño de las 30 mejores empresas de las 140 que ya les digo que cotizan en el mercado mexicano, por eso en promedio en esos 6 años, las 30 mejores compañías ofrecen un retorno de más del 40%. Nada que ver con el promedio del índice de menos 0.49. Si yo a esa base de 30 a 50 empresas, resulta en promedio, en esos 6 años, las 50 compañías con mejor desempeño dentro de la bolsa mexicana tuvieron un rendimiento del 30%, o sea, excepcional. Aquí el detalle nada más para que lo vean, en cada de cuánto fue. Hay que llegar con eso, bueno, pues a una de las premisas que yo referencié en un principio. A ver, no porque ustedes, un familiar, un amigo, participen en bolsa, sino que todos están asumiendo el mismo riesgo. Y aunque parezca obvio, hay que decirlo. Dependerá de la selección de compañías que ustedes decidan, de la evolución de compañías que ustedes decidan. Y es donde se va a diferenciar tanto el riesgo como el rendimiento. Entonces, mucho cuidado porque no todos los que participan en bolsa tienen mismo riesgo, ¿no? Creo que desde el punto de vista estrictamente académico hay varias maneras de medir el riesgo. Aquí tienen algunos ejemplos, no voy a detener a propósito, porque la verdad es que el control riesgo me parece mucho más fácil y se los voy a platicar rápidamente, y es una metodología que desarrollamos ya hace tiempo. Insisto, no es ni la única, ni puedo decir que sea la mejor, pero nos ha funcionado bastante bien. Comparto con ustedes con mucho gusto. Miren, hay características que ya venían en una lámina anterior que tiene esta metodología. Primero es que es muy sencilla. O sea, cuidado con de repente para desarrollar metodologías demasiado complicadas. O sea, el ser complicado creo que no es bueno en ninguna disciplina, ¿no? Segundo es que sean integrales. Tercero es una metodología que está muy orientada al control de riesgo. Cuando yo pregunto a la gente por qué invierte en el mercado accionario, la gran mayoría me suele responder que es porque ahí va a obtener mayores rendimientos, probablemente los tenga más rápido. Y no, yo no estoy en contra de eso. Pero miren, cualquier inversionista que participe en el mercado y que su objetivo primordial sea tratar mucho, tratar de ganar rápido, consciente o inconscientemente, ¿sí? Tarde o temprano, lo único que hacer va a asumir más riesgos, porque lo principal es ganar más y ganar más rápido. Entonces, insisto, quizás sin darse cuenta, esté asumiendo mayores riesgos. ¿Qué de riesgos? Pues atender a lo mejor un rumor, concentrarse demasiado en una sola compañía, no hacer la tarea desde el punto de vista de conocer perfectamente bien empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad les recomiendo que no sea el objetivo que ustedes tengan de manera prioritaria al participar en el mercado accionario. Hoy creo que es un objetivo, como una lámina anterior, es conocer, entender los riesgos
y controlarlos. Ese tiene que ser su objetivo principal. Una vez que los conoces, que los entiendes y que los controlas, los buenos movimientos es consecuencia de eso que haces. En la metodología C4 es una metodología que tiene que ver con los cuatro etapas, por así decirlo, en donde el riesgo se presenta para alguien que participa en el mercado. El primer nivel de riesgo está cuando decidimos qué tal de un portafolio general dominar a invertir en el mercado accionario. Esto tiene que ver mucho con el perfil que ustedes tengan como inversionista, que está dado por su horizonte de inversión, por sus objetivos y por su aversión al riesgo. De manera lógica, si alguien decide, de acuerdo a su perfil, va a invertir solamente el 10% de su patrimonio en el tema del mercado accionario, pues ese 10% lógicamente representará menos riesgo que el que decide invertir el 20 o el 30 o el 40 o el 50. Entonces, el primer nivel de riesgo es cuándo decides en el mercado accionario. El segundo nivel de riesgo es una vez que ya decidí qué proporción invierto en el mercado accionario, es de cuáles compañías son las compañías que quiero ser dueño. Para eso es muy importante que pensemos como empresarios, como dueños de empresas, porque en realidad eso es lo que somos. Las características que nosotros buscamos al identificar compañías y al poder contestar en cuáles compañías invierto, son dos que ya anticipaba, que es compañías extraordinarias, con acciones realmente atractivos. Para que una compañía nosotros le demos la categoría de extraordinaria, tiene que cumplir 6 requisitos que se mencionan aquí. Crecimiento estimado, no conocido, hacer para atrás, ¿sí? Adelante, el crecimiento esperado o estimado. Oye, Carlos, ¿cómo? No, ustedes no se preocupen por determinarlo, déjenselo al especialista, al analista, pero tiene que hacer la pregunta correcta. Entonces, tomen en cuenta, es importante que sean dueños de compañías cuyos crecimientos resultados, sobre todo a nivel operativo, esté siendo por arriba del promedio de su sector o del mercado en general. Segundo, que la rentabilidad del negocio de estas empresas no sea recortado precisamente por el crecimiento que van a tener las compañías, que sean empresas rentables. Tercero, que sean compañías líderes en su sector. Cuarto, que tengan estructura financiera sana, es decir, que no tengan una deuda en exceso. El 80% de las quiebras en el mundo de compañías se da por un mal producto, no se da por un mal ciclo de mercado, se da por una deuda en exceso. Ténganlo muy presente. Que pueden pagar dividendos preferentemente, eso es una buena idea, y el único elemento es que tengan una buena dirección. Una vez que logramos identificar compañías extraordinarias, la segunda pregunta es ¿qué evaluación, no qué precio, qué evaluación tiene? ¿Sí? Tiene que ser una evaluación atractiva, por sea suficientemente atractiva. ¿Ok? ¿Cuáles son estas compañías extraordinarias con un valor atractivo? Quiero ser dueño. La siguiente pregunta, el siguiente nivel de riesgo es, ahora, ¿cómo distribuyo eso de compañías extraordinarias? O sea, número y en qué proporción pongo en cada una de ellas. El hacer esto de manera correcta se traduce en una expectativa de mayor honor rendimiento en el portafolio. Y por último, el último elemento de riesgo está cuando nosotros decidimos precisamente cuándo aumentar o cuándo disminuir exposiciones en el mercado. Entonces, para resumir, son 4 fases en donde el riesgo está presente. Cuando decido, cuánto pongo. Cuando decido, en cuáles compañías soy dueño. Cuando decido, cómo distribuir esas compañías. Y cuando decido, cuándo comprar. Si se dan cuenta, cada una de estas preguntas está orientada a disminuir el riesgo. Cada de estas preguntas empiezan con la letra C. Por eso la metodología se llama C4. Por eso decimos que es sencilla, por eso decimos que es muy orientada al riesgo. Y cuando decimos que es integral, es porque abarca todas las fases de su asunto.
momento ya yo, como ejemplo, alguien que podría decir, oye, mi metodología es para acciones que bajan el 10%. Si se dan cuenta, y eso lo llevamos a este modelo o a esta metodología, esa pregunta quizá esté solamente en la pregunta que dice ¿cuándo compro? Cuando baja 10%, pero no hagamos las otras preguntas o los niveles de riesgo. Oye, yo compro compañías que pagan dividendos. Bueno, pues digo que es una metodología muy parcial porque está solamente en la parte en la que yo decido cuáles compañías y termina siendo solamente uno de los 6 criterios en la selección que nosotros ponemos, ¿no? Esta la voy a pasar muy rápido, es simplemente darse cuenta de por qué el riesgo está en estas fases, ¿no? El riesgo que tienes en la pregunta de cuánto es precisamente que asignes demasiado o que asignes muy poco a esta alternativa de acuerdo a tu perfil, que la elección no venga acompañado de un criterio de empresario, es simplemente que digas, oye, la compra se ve muy bien, tengan mucho cuidado. Me ha tocado escuchar de repente, quiero ser muy respetuoso, hay extraordinarios asesores y en aquel por eso, pero en el medio, de verdad, yo he escuchado más de un asesor que de repente cuando sugiere sobre alguna compañía y preguntan, bueno, ¿y por qué? La respuesta es porque se ve muy bien. Esa debe ser una respuesta, por favor. O sea, tengan mucho cuidado. Se rumora que tampoco es una buena respuesta, es un riesgo desde el punto de vista de la selección. Oye, siempre le va bien. Ese tampoco puede ser un criterio de selección. O, fíjate, dije, van a comprar algo, ¿ok? La clasificación también es, oye, dime cuáles son las compañías que tienen mayor precio objetivo y de esas compran 3. Es riesgo muy alto, pero tiene que ver con que mi prioridad es ganar más. Por eso les digo que su prioridad tiene que ser controlar el riesgo, ¿no? En el momento, pues lo más tradicional que se escucha, oye, tengo mucho el precio, recuerden, no confundan precio con valor. Oye, es que hay que priorizar, no es una idea, ¿no? O rápido, porque sale la acción y vamos a dejar de ganar, ¿no? En cuanto al tema de la distribución, también me voy un poco más rápido aquí, por el tiempo, pues miren, los hechos son malos, ¿no? Yo les diría, el número que yo he estado documentado es un número correcto para tener acciones en un portafolio, son 6 acciones. Pero estamos hablando solamente de la parte de mercado accionario. Si nosotros habláramos de un portafolio mucho más diversificado, la verdad es que un portafolio tradicional puede tener mucho más opciones que el mercado. Está la propia deuda, las divisas, los bienes raíces, las materias primas, algunos valores indizados, pero de ahí vuelve más extensa la probabilidad de un portafolio más amplio si tomamos en cuenta diferentes empresas, diferentes emisores, diferentes instituciones. Ahí todavía se hace más amplio si tomamos en cuenta diferentes regiones, diferentes sectores, diferentes países, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando ustedes deciden tener un portafolio demasiado diversificado, es tan sinónimo de desconocimiento, es decir, no están tan seguros de lo que tienen, que prefieren tener poquito de mucho, y eso tampoco funciona. Para la pregunta de cuánto debo de poner, bueno, hay ya algunas formas muy institucionales para tratar de entender cuál es este mejor perfil. Una de ellas es, por ejemplo, preguntar, siendo que la posibilidad de que pueden disminuir en qué proporción, más o menos cuánto deberías de tener en el mercado. Esa es una forma de tratar de medir la proporción que puedan tener en el mercado. Otra es el caso. La pregunta es, oye, tu horizonte de inversión en esta cantidad de dinero, ¿por cuánto tiempo es? En función de eso también se determina un porcentaje, ¿no? Ahora, en ambas láminas estoy poniendo almohada o estómago. Miren, en la práctica esto es muy útil, pero diría, a ver, hazlo de una manera más
valga la redundancia, más práctico, ¿no? ¿A qué proporción ustedes se sienten cómodos, durmiendo bien, sin estar con un estrés, sabiendo que esas acciones en un momento dado pueden ser muy volátiles o que esa cantidad de inversión puede estar volátil? Cantidad con la que ustedes, insisto, pueden dormir bien y pueden no tener un nivel de estrés, pues ahí ustedes se darán cuenta pues, cuál es su perfil. Lo que les quiero presentar no quiero yo sesgar la proporción en función del perfil, como ya dije, pero me parece interesante nada más que sepan ustedes que de acuerdo a análisis o un análisis que presentó Banco Famérica para entender cómo se distribuyen los portafolios de los mayores creadores de patrimonio, bueno, la institución al analizar los portafolios de sus clientes con mayor patrimonio, lo que observó en promedio es que más del 50% de esta distribución está precisamente en el mercado accionario. Y cuando este análisis lo haces a nivel de edades o de generaciones, pues cambia. También los grandes creadores son los que han decidido incorporar una mayor proporción en esta variable. Importante también, se los paso al costo, si bien el mismo patrimonio se refiere a pues, todos los bienes o este conjunto de bienes propios que son sujetos a una estimación económica, la casa propia que ustedes puedan tener o los autos que ustedes puedan tener no entran dentro de un portafolio para efectos de un análisis. Es decir, lo que les acabo de presentar de Banco Famérica, en esos pies de inversiones de portafolios de inversionistas de alto patrimonio, no entran ni las propiedades de casa ni las propiedades de autos. ¿Por qué? Porque se entiende como una inversión, o sea, aquellos activos propensos a generar rendimientos, a generar ganancias. Tanto las casas como los autos, pues lo que generan son gastos, y por eso es que no se consideran dentro de estas categorías, ¿no? El perfil, ya se los dije, estos son los tres criterios que se toman en cuenta para determinar cuál será la proporción correcta. Simplemente aprovecho para decirles a los más jóvenes o quizá a los adultos que tienen hijos, ¿no? O nietos o sobrinos, a ver, es joven, yo creo que ya de que por más dinero en el mercado es mejor, el tiempo juega a tu favor. Yo no tengo duda en que jóvenes y niños deben de tener o deben procurar tener inversiones aquí lo más pronto posible. De participantes, yo les diría a grandes rasgos, tienes los institucionales, que son, por ejemplo, los grandes fondos de inversión que ya les había dicho yo, y en otro extremo está lo que se conoce como el trader. Las diferencias básicas probablemente ya las han escuchado, pero bueno, de todos modos se los digo. Un inversionista institucional es aquel que toma decisiones de largo plazo, que tiene muy pocos movimientos en su cartera y que sus decisiones se basan mucho en aspectos de carácter fundamental, es decir, piensan más como empresarios, entienden que están comprando compañías, mientras que un participante trader toma esa a muy corto plazo, es decir, en un mismo día puede comprar y vender varias veces. Sus herramientas son más de tipo técnicas o tienen que ver más con perfiles. Yo le diría, mi punto de vista es que la manera correcta tiene que ser convencional, es decir, tienes que pensar más bien como dueño o como accionista. Una forma de un tipo de compañías con las que te puedes sentir más familiarizado, con las que puedes sentir mayor empatía, es a través de ejercicio que propone Tim Collins en un libro muy bueno que se llama de Bueno Extraordinario. Él lo propone es que en un círculo que es todas aquellas cosas que realmente te apasionan, que realmente te gustan hacer. En otro círculo, pon todas aquellas en donde consideres que tienes talento o que la gente te ha dicho que eres bueno o destacas en este tipo de actividades. Y el tercer círculo, poner todas aquellas actividades o productos o servicios en donde gastas
cuando empieza a tener coincidencia entre estos tres círculos, puedes descubrir giros o actividades de compañías en donde sientes empatía, y es un buen inicio, ¿no?, para poder identificar el tipo de compañías en las que debe ser dueños. El sentido común es muy importante, probablemente ya me lo han escuchado también, insisto mucho en el sentido común, que debemos de aprovechar la capacidad, la condición que tenemos como consumidores para darnos cuenta de el tipo de oportunidades que están ahí alrededor de nosotros, bueno, pues, y darnos cuenta y saber que podemos nosotros ser dueños de compañías y no solamente seguir siendo como consumidores, ¿no? Esto lo platicamos en otra ocasión cuando hablamos de la educación financiera. Realmente les comento sobre el tema de diferencias de evaluaciones. Ya no me detengo aquí, ya les había dicho con anterioridad que los dos elementos que consideramos para los dueños de una empresa es que sean extraordinarios, es decir, que cumplan estos requisitos, los tienen ahí en detalle en la presentación, y que sean evaluaciones atractivas. Ahora, el crecimiento de una compañía es particularmente importante, pero está como el primer indicador para ser dueño de una empresa. Si hoy el que está en bolsa, yo les dijera, oye, fíjense que aquí tienen 5 empresas, ¿de qué les gustaría ser dueño? Tenemos que decidir algún elemento para identificar dónde hay mayor oportunidad. Sin duda, los primeros, el primero sería, oye, ¿en cuál de estas compañías se va a presentar el mayor crecimiento de utilidades o de ventas para los próximos años? Por eso es que es tan importante este criterio. Hay dos tipos de crecimientos que suceden en las empresas, los que se conocen como crecimientos orgánicos, que tienen que ver con la naturaleza del negocio, que tienen que ver con la naturaleza del servicio, y los no orgánicos, que tienen que ver con fusiones y adquisiciones. Ambos son importantes y bueno, simplemente hay que diferenciarlos y entenderlos bien. Y pues, los escudos tienen que ver pues una serie de características que pueden tener las empresas que las hacen menos susceptibles a tener una competencia en el mercado, ¿no? Recuerden, el liderazgo tiene que ver mucho con la competencia, y el liderazgo es uno de los criterios que nosotros recomendamos para ser dueño de una empresa. Este es el ejemplo de una compañía que todo el mundo conoce, es Apple. Lo que ve esta lámina son una serie de adquisiciones que la compañía ha logrado llevar a cabo en los últimos años. Este es típicamente los crecimientos por adquisiciones, pero bueno, pues eso es lo que ha sumado también mucho valor y detrás del alza en el precio de las acciones. El último que habla yo de la administración, y muchas veces me preguntan, oye Carlos, ¿cómo puedes evaluar una administración? O sea, como parte de elementos más bien de carácter cualitativos en una compañía, que pueden ser tan o más importantes que los efectos cuantitativos, es decir, los que pueden medirse con números. La dirección, insisto, es de lo más importante, el tener una buena dirección, que al final pues van a ser las personas que lleven a cabo las decisiones más importantes de las compañías que somos dueños. Llegan a tener la oportunidad de repente de poder estar en un evento, en una presentación con algún director de estas empresas de las que ustedes sean dueños y quisieran identificar mejor la dirección. Hay dos preguntas que yo les recomiendo que son muy útiles. Pregunten siempre a los directores cuál fue el último gran proyecto de esa empresa. Más pregunten cuál va a ser su próximo gran proyecto. De la manera en que ustedes vean que el director se apasiona, conoce, se involucra en estos últimos proyectos y en estos próximos proyectos, pues va a decir mucho sobre la dirección de las compañías, ¿no? El valor, no voy a meter demasiado, es un tema muy extenso. Ya creo que es suficiente claro lo que les comentaba de una compañía que compras a 100 contra una que compras a 200, pero en el tiempo cambia la utilidad. Es lo que
alguna manera se conoce como múltiplos, pero muy general yo les diría, dentro de diferentes formas de evaluar una compañía, dos muy tradicionales es analizar las compañías por crecimiento o por valor, valga la redundancia. Un ejemplo muy rápido, imagínense que yo les digo, oye, a ver, desde que seas dueño de dos compañías en el sector social, una de ellas es una compañía muy reconocida que se llama Liverpool, ¿no? Es un changarrito de una esquina, es una tienda de abarrotes, es una platería, y les doy un par de informaciones adicionales, ¿no? Una parte de esta información es, oye, la compañía grande, que es la compañía Liverpool, está perdiendo dinero, pero es una compañía, es Liverpool. Y la empresa o la otra compañía o negocio pequeñito que era de abarrotes o la platería, ganan dinero, pero un changarrito. ¿Qué compañías a ustedes les gustaría ser dueño? Bueno, pues, la respuesta es, bueno, cualquiera podría ser una buena respuesta. Lo que yo quiero demostrar con este breve ejercicio dinámica a la distancia es simplemente la diferencia entre el pensamiento de un inversor que ve el crecimiento y uno que ve el valor. Entonces, Liverpool es más el valor de la compañía. Oye, pues aunque no genera hoy utilidades, los almacenes, los inventarios, o sea, todo lo que rodea a Liverpool, el valor de sus fierros, de sus activos puede ser más valioso de lo que hoy vale la compañía en el mercado. Aunque este tipo de valor se reconoce más en el tiempo, de forma de participar, es dándole importancia al valor de la compañía. Pudieron haber pensado en el changarrito, pero claro, del inversionista que piensa en crecimiento, es decir, esta compañía, independientemente de que sea un changarrito, que no sea grande, es una compañía que está creciendo mucho, que está ganando muchas utilidades, y eso es lo que me interesa. Si ustedes me preguntaran, Carlos, ¿qué tipo de inversionista predomina? Predomina el inversionista que busca el crecimiento. Estadísticamente, ¿cuáles son las compañías que han tenido mejor desempeño en tiempo? Las compañías de crecimiento, no tanto las compañías de valor, sin descalificar la evaluación. Aquí les voy a dejar en la presentación algunos tipos de mundos de evaluación para su información. A ver, la evaluación al final del día se tiene que traducir en algo que le llamamos el precio objetivo. El objetivo no es otra cosa más que es la opinión pública que realiza un especialista sobre lo que podría alcanzar el precio de una acción condicionado a ciertos sucesos, ¿no? La diferencia entre el precio hoy y el precio objetivo, más bien el precio objetivo y el precio de hoy, es el rendimiento potencial que hay en una compañía. Tomen en cuenta, es muy importante, si yo tuviera solamente una pregunta para decidir en qué precio invertir, solamente pudiera hacer una, preguntaría siempre el precio objetivo. Ahora, el precio objetivo, pues digamos, el elemento de credibilidad más importante de un analista serio. Entonces, sí es algo que el analista hace de manera muy cuidadosa. No se con un precio objetivo. Consideren los precios de un consenso de analistas reconocidos. Esta información es pública y realmente es mucho, muy útil, ¿no? Bueno, pues la última premisa es esta que tiene que ver con los resultados, ¿no? Y como decía yo hace un momento, pues, poco servirá dar y hablar mucho de metodología, de este tipo de cosas, si al final del día no un resultado. O sea, la forma fácil en que a mí me gusta comunicar por esta premisa es, siempre he dicho que nuestra función como asesores y estrategas es parecida a la de un médico. Un médico ofrece bienestar físico y nosotros debemos ser capaces de ofrecer un bienestar en lo económico y financiero. Pero imagínense ustedes que van a una consulta porque les duele un codo, resulta que los tienen que operar y le preguntan al médico, oye, pues, ¿cuántas cirugías has hecho? Y te dicen, bueno, pues fíjate que la mía va a ser la primera. Pero a lo mejor no es una buena decisión operar con ese doctor que apenas está iniciando, ¿no? Oye, mira, pues sí tengo ya muchos años operándolo este tipo de cirugías,
han funcionado bien la mitad. Bueno, pues a lo mejor tampoco es una buena señal. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Eso ya de tu metodología, de la forma en que tú tomas tus decisiones, cuál es el récord, cuál es el resultado, ¿no? Y sobre todo, ¿qué esperas también hacia adelante, ¿no? Bueno, aquí hay algo de lo que se ve en el fondo, pero miren, más allá del fondo que llevamos, este es un ejemplo de compañías que forman el fondo que tenemos en Actinver, y lo que destaco casi en las últimas columnas es el rendimiento de cada una de estas acciones de acuerdo a su precio objetivo. Cuando yo pondero las acciones que tengo en el portafolio por el rendimiento esperado que me da el precio objetivo, puedo obtener el rendimiento esperado no garantizado de un portafolio. En el caso es de poco más de 22% en dólares. Entonces, o sea, si yo llego y el pega o el asesor no es capaz de decirme, oye, pues el nivel probable de rendimiento de esta inversión es de tanto, yo creo que es una asesoría un tanto incompleta, y creo que la persona que está tomando la decisión, quien lo está tomando de una manera pues ya, ¿no? Bueno, pues era lo que tenía que platicar con ustedes. Me extendí un poquito más de la hora, pero bueno, era un buen reto, hablando de retos de Actinver, porque les decía, típicamente es el conteníamos en un semestre, pero con estas premisas y con lo que platicamos, creo que les puede ayudar bien en este inicio para muchos de ustedes, que es el empezar a ser empresarios a través del mercado accionario, o para quienes ya son. No siempre me gusta terminar mis presentaciones con una cita, y con la oportunidad que tuve hoy, creo que esta viene muy bien. La cita dice: el secreto de la educación es compartir a las personas conocimiento, calma que no se están aprendiendo hasta que es demasiado tarde. Créanme, creo que lo que tuvimos en este tiempo, que no fue mucho, es más de lo que mucha gente que ya lleva muchos años en el mercado, hoy les puedo garantizar que conocen. Muchísimas gracias por el interés, por el tiempo, y pasamos a preguntas y respuestas, si las hubiera, por favor. Muchas de tu presentación, Carlos. Claro que sí, tenemos ya varias preguntas listas. Voy a empezar con Uriel Neri, que pregunta: ¿por qué actualmente parece no haber relación entre el desempeño de la economía real y las principales bolsas? Sí, ya lo platiqué en una lámina en particular. O sea, parecería que no, porque puedes ver que los índices suben y que la economía no sube. Entonces, una manera fácil de contestarlo, que ya le dediqué un tiempo, es: ojo, estos índices están siendo influenciados por un número reducido de compañías que están creciendo mucho. Ejemplo, el índice Nasdaq con las compañías tecnológicas, hay un grupo de 6 compañías que representan la mitad, pero es que a estas compañías tecnológicas les está yendo muy bien. O sea, son compañías que en el contexto de la pandemia están teniendo muy mejores resultados, y en ese sentido hay una conexión real, ¿no? Recuerden ustedes, muchas de estas compañías, aunque son americanas en su origen, son compañías globales. Ese dato que aparecía en la lámina, en Estados Unidos, está solamente el 5% de la población mundial. O sea, que el otro 95% está fuera de Estados Unidos. Y hablando del coronavirus, Estados Unidos tiene el 25% de los contagios de coronavirus. Es decir, que el otro 95% de la población fuera de Estados Unidos está batallando quizá menos con el coronavirus. Y hay países en donde muchas de estas compañías venden a la mitad del total de sus ventas. La verdad es que les está yendo muy bien, ¿no? Entonces, realmente no están tan desconectados. Les pido si le dan otro vistazo a esta lámina para no regresar yo ahora, pero esta es una forma fácil de contestar esta pregunta, que agradezco. Seguimos, por favor. Muchas gracias. ¿Existe algún riesgo real de deflación ante el escenario de que las tasas permanezcan en cero por varios años? Pues es un tema que se ha discutido muchísimo. Yo creo que a diferencia de el Banco de México, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene un
mandato. En México básicamente es sí contener inflación. En Estados Unidos el doble mandato es atender la inflación y atender el crecimiento. Entonces, parece que la Reserva en Estados Unidos va a estar o siempre ha estado monitoreando muy de cerca y tiene objetivos muy claros de inflación y de crecimiento, y ahora pues ha demostrado ser bastante efectiva para tratar de contener y contar bien estos dos elementos, ¿no? La probabilidad está ahí, pero creo que también en este caso la propia Reserva estará muy atenta a que pues, no se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Josué Castellanos quiere saber dónde puede revisar qué clasificación tiene cada empresa. No hay una clasificación, no sé qué tipo de clasificación. O sea, si te refieres a la que nosotros tenemos como compañías extraordinarias, pues son categorías ya muy propias de cada firma o de cada estratega, ¿no? Sí tienes, digamos, categorías públicas que tienen que ver, por ejemplo, con niveles de bursatilidad. Tienes para efectos de emisión de deuda compañías calificadoras, pero son más calificaciones que tienen que ver con el riesgo de una compañía para que pague o no la deuda como tal. Entonces sí son más, no hay, insisto, una categoría general, sí las hay, pero de otro tipo de criterios. Aquí sí yo te diría, cada institución tiene sus propias metodologías y tiene forma de estar distinguiendo pues estas características. En el caso nuestro de SNX, lo que hacemos es lo que les expuse desde el punto de vista de estos criterios, y las compañías que digamos, cubren los requisitos de ser extraordinarias con valuaciones atractivas, son las que estamos decidiendo incorporar a nuestros fondos. Y aprovecho tu pregunta porque también con frecuencia dicen, oye Carlos, ¿cuándo vendo? Siendo muy congruentes con lo que se acabó de decir, estudias cuando una compañía deja de ser extraordinaria, con uno de estos criterios fundamentales dejan de ser ya activos, o cuando la empresa deja de tener una evaluación atractiva. Cuando la evaluación no es precio, es una evaluación alta. ¿Okay? Perfecto. Adolfo Flores, felicitaciones, estamos recibiendo muchas felicitaciones por tu presentación y quiero saber si hay algún libro en específico que hable a detalle de la metodología que desarrollaste, y en ese sentido me gustaría agregar en dónde pueden conseguir tus libros. Bueno, los libros del proyecto de la biblioteca junto con Actinver son libros que son públicos, y por cierto también las regalías de estos libros nosotros donamos a proyectos sociales, o sea, no pretendemos. El proyecto no lo dijimos, la razón que nosotros tenemos con Actinver, la razón de ser más importante es precisamente promover de una manera correcta lo que es la inversión bursátil en México. Al inicio de esta presentación presentaba yo la imagen. Esta es la portada del libro que se llama así, Además Soy Empresario en Bolsa. Este libro es el libro de texto que llevamos en la materia de inversión patrimonial, y prácticamente en el semestre y en el libro se desarrolla con detalle lo que fueron las 9 premisas y algunos otros más que creo que les pueden funcionar bien, ¿no? Entonces, este es parte de la biblioteca. Tenemos un par de tomos adicionales. Perfecto. Pero Álvarez quiere saber no sé qué compañías pagan dividendos. Mira, esta información es pública, o sea, se la puedes pedir a tu asesor o directamente la Bolsa Mexicana tiene la información como tal. Ahora, esto es lo importante, que paguen dividendos. Reflexión muy rápido. Si ustedes fueran dueños de una empresa, esta empresa no cotizara en bolsa, es decir, no hubo una ganancia de capital vía el movimiento de las acciones, la ganancia que ustedes tendrían estaría relacionada únicamente con el reparto de utilidades de esa compañía. Ese reparto de utilidades muchas veces se hace o se obtiene a través precisamente del pago de dividendos que se decide o se decreta en una asamblea.
Entonces, por eso es tan importante, porque al final de ser la razón de un accionista en una compañía es pues que parte de las utilidades de las compañías le retribuyen ya dividendos y otra parte pues simplemente se reinvierte en la empresa. Ahora, lo que tienes que ver más que el dividendo es la relación del dividendo el precio de la acción. Eso se llama, perdón, si es como se conoce el dividend yield, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una empresa que va a pagar, lo voy a exagerar un poquito, 2 de dividendo y el mercado vale 10, obviamente la acción te está pagando 20% el precio una vez que te lo pague, pero tú estás asegurando ya un rendimiento a través de ese pago. Si esta acción te paga también 2 pesos, pero la compañía no vale 10 pesos, sino vale 20 pesos, entonces esa relación o esa proporción de rendimiento ya no es el 10, es el 5%. Y el otro factor que es muy importante es dentro de cuánto tiempo te lo va a pagar. Porque ese rendimiento, déjenme quedarme con el 10%, ¿no? Con el 10%, que lo paga el dividendo, que te lo va dentro de 6 meses, entonces ese rendimiento del 10% se anualiza, porque como lo voy a tener en 6 meses, se equivalente a tener una tasa del 20% en un año. Que lo pague en 3 meses, entonces en lugar de multiplicarlo post, lo multiplico 4. En fin, un tiempo muy corto para poderles comunicar cosas bien interesantes. Todo esto viene en el IBM, en otras pláticas y otros cursos que llevamos a cabo. Es que hay mucho, es apasionante, pero involúcrense, de verdad, vale mucho la pena. Es algo interesantísimo y importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Ok? No sé si quieran 2 o 3 preguntas más, tampoco para quitarles mucho tiempo. Sí, aquí están preguntando acerca del fondo que tú manejas, y nos puedes platicar cuál es y en dónde pueden encontrarlo. Sí, ese es un fondo que forma parte de la familia que distribuye Actinver. El fondo es SMX. SMX son las siglas de Sin Excusas. Y el fondo se viene distribuyendo con la que hicimos hace más de 2 años. SMX este año ha tenido un rendimiento acumulado de más del 20%. Su pérdida hacia los próximos 12 meses más o menos es como del 22, según lo acabamos de ver. Perdón, vi una pregunta que me pareció bien interesante, discúlpenme, esta la tomo yo. Ya la pasó, pero alguien me preguntaba sobre invertir con los chavos, a qué edad, etcétera, ¿no? A ver, esta pregunta y me tomo un minutito, pero de verdad pongan mucha atención. Tiene un tema de educación y tiene que ver un tema de responsabilidad como adultos. El nombre que tuve la oportunidad de publicar de mis primeros libros se llamó La Bolsa es para los niños. Cuando creé el libro, la gente pensaba que lo que hablaba es que era tan fácil invertir en la bolsa que hasta un niño podía entender. No era misión. Ya cuando leías el libro veías que no se trataba de eso. Realmente la invitación de este libro, que sigue siendo tan actual como siempre, miren, un niño, de verdad, nos damos cuenta en función del perfil que les acabo de platicar, tiene todo el perfil para ser un inversionista en el mercado accionario. Uno, o sea, tiene un plazo muy largo, es un niño muy pequeño, incluso que puede ser un recién nacido, o sea, su horizonte de inversión es larguísimo. Entonces, eso lo hace más sujeto a invertir en bolsa. Dos, sus objetivos de inversión pues pueden ser mucho más agresivos. Tercero, aversión al riesgo pues, es mínima. ¿Por qué? Pues porque por eso están los papás por un buen rato, que Dios, ¿no? Pues sí tienen ese perfil. Ahora, la gente me dice, sí, pero ellos no tienen el conocimiento, pero nos corresponde a nosotros. Nosotros, a ver, no se pudo, o más o menos, o sea, les enseñé una lámina en donde es lo que ha sido el comportamiento de la bolsa en los últimos 90 y tantos años, pero si se los pongo nada más de los últimos 10, son extraordinario. Los últimos 15 o los mismos 20. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Si fruto mayor, ¿no? Si voy a ser muy respetuoso, mis papás, déjenme hablar de mis papás o mis abuelos, hubieran entendido esto, hubieran conocido,
si los hubieran comunicado correctamente, nosotros nos hubieran puesto una cantidad de dinero desde muy pequeños, terminando la universidad estaríamos muy adelante en el proyecto de contribución de portafolios. O sea, no vemos que esto siga pasando. Un ejemplo que yo doy, a ver, para los que tienen la bendición de haber sido padres, ¿no? Se refieren a los chavos de chicos. O sea, ¿cuántos regalos recibe un niño en su infancia al año? Un año santo, Navidad, Reyes, Día del Niño, o sea, lo que quiera, ¿no? Y le regala el abuelo, y le regala el tío, y le regala el compadre, y le regalamos nosotros, y no vemos ya ni dónde meter tanto jugueterío. Bueno, que sería un proyecto en donde le decimos a esta gente alrededor, oye, por un solo año, no se malinterprete en un tema mercenario, pero vamos a convertir este regalo en una pequeña aportación. O sea, lo que es del regalo, pónmelo. Y con eso sobra para dar cuenta y se lo termine en la universidad. Pero debe ser algo que tenemos que empezar a hacer, es algo que debemos de cambiar, es parte de esta educación. Por tanto, estamos insistiendo en activar como en ese. ¿Quieren dos más para no quitarle tanto tiempo? Gracias, Carlos. Insisten un poco en dónde pueden conseguir los libros. Sí, les decía yo, pues miren, son libros que están en bibliotecas tipo Gandhi, Casa del Libro, o sea, son libros públicos, ¿no? Deben de estar entre los deberían de conseguir sin ningún problema en estas librerías públicas. Estamos preguntas. Saber qué pasa con las acciones de alguna compañía declarada en quiebra. Ajá, ya, esa es una buena pregunta. O sea, normalmente se llegan a congelar un poco, sufren más los tenedores de bonos que los tenedores de acciones. Vienen a veces algunos procesos para tratar de rescatar, y por lo general se te puede llegar a congelar. Ahora, esta pregunta es muy importante porque cuando yo hablaba de la metodología y las estrategias y de darle un enfoque primordial al riesgo, dentro de la segunda parte de la estrategia C4, ¿no? La tercera C era cómo lo distribuyo. Esto significa no pongas todos los huevos en un cesto, que decían las abuelas. Entonces, este tipo de situaciones se da, no es muy común en las compañías en bolsa, pero ya sucede. Uno, dos, no sucede de la noche a la mañana. Esta pregunta es muy importante, porque ya ha habido casos de compañías que van a quebrar, pero de un día a otro quiebran. O sea, tú te puedes dar cuenta perfectamente cuando estas compañías se van deteriorando. O sea, el 30% de las quiebras de las compañías se dan, ¿por qué? Porque tienen una deuda alta. Y si de nuestros criterios de selección de compañía extraordinaria es no ser compañías con deuda alta, automáticamente tenemos un riesgo muy bajo de tener compañías que tengan esta posibilidad de quiebra, ¿no? Vamos a asumir que por alguna razón no somos lo suficientemente disciplinados y dentro de nuestro portafolio sí sucede que una de las compañías quiebra. Una compañía, el grupo de compañías que tenemos. Por eso, insisto, este es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos que me pueden dar la oportunidad con esta pregunta de demostrarles por qué el enfoque prioritario para ustedes tiene que ser entender los riesgos. Por eso es donde viene el éxito en este mercado. ¿Ok? Más, si se puede. ¿Quién nos pregunta cómo determinar cuánta pérdida asumir en un fondo? Qué buena pregunta, caray, híjoles, no sé cuánto tiempo digo, yo encarado, pero sé que no puede que usar. A ver, ¿cómo determinar? Te decía yo, bueno, les respondo en dos partes, ¿no? Uno es, porque, o sea, cuando tú te puedes sentir tranquilo, para tu seguridad, te diría, para tu tranquilidad más bien, vean esta lámina en donde veíamos cuál es la realidad del mercado accionario en el tiempo. O sea, eventos de corrección del mercado nos ponen muy nerviosos, a todos nos ponen muy nerviosos, ¿ok? Pero siempre temporales.
O sea, en la historia del mercado, y no nada más de Estados Unidos, ¿no? Del mundo, o sea, los mercados tienden a tener un movimiento alcista. Por eso es importante escoger buenas compañías, ¿de acuerdo? Pero la tendencia es al alza. Yo sé que te puedes sentir incómodo y todos nos sentimos incómodos cuando ves un movimiento de minusvalía en un portafolio. O sea, ¿qué tanto? Bueno, siempre es difícil anticipar, pero con la cantidad que tú puedas dormir, que digas, oye, a ver, va a bajar 30, 20% el valor de esta inversión y me va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque no es un dinero que yo necesito hoy, es un dinero que tiene que ver más bien con un proyecto de una independencia para un negocio propio o para un proyecto de retiro o que tiene que ver con educación de mis hijos que ahorita están en la primaria y que van para la universidad. O sea, que no les preocupe tanto, pero es una cantidad con la que se tienen que sentir relativamente cómodos en el entendido otra vez de que vean la historia, no yo, está ahí documentado en el largo plazo, siempre termina por recuperarse. Ahora, el otro tema, ¿no? Una cosa es que tengas minusvalías. Les voy a poner el ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que un par de ustedes, no quiero agredir inteligencias, lo voy a hacer como yo lo entendí hace tiempo. Ustedes tienen 3 manzanas y yo también tengo 3 manzanas. Y esas manzanas hoy valen 10 pesos, de tal manera que los activos, que son las manzanas que tenemos, tienen un valor total de 30 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Mañana, por la razón que sea, que ustedes, oye, ya no me gustan a mí las manzanas, oye, necesito algo de liquidez, yo deseo vender una de mis manzanas. En este mini mercado, o sea, que hay de 3 individuos con 3 manzanas cada uno, pues hay 9 manzanas. Cuando yo quiero vender solamente una manzana, de todas las manzanas, es el que yo decido en ese momento vender. Imagínense, yo lo decido vender a $1. Pues automáticamente ya todas las manzanas en ese momento valen $1. Ayer valían 10 pesos. Entonces, el valor de sus activos, ayer era 30, en este momento se vuelve de 3 pesos, porque tienes manzanas a $1. ¿Cuál dieron? Mucha gente dice, hijos, pues perdí 27, Carlos. No perdiste. Pues ayer tenía 30, no, ayer tenías 3 manzanas. ¿Y hoy cuántas manzanas tienes? 3. Pero no has perdido. Sigues teniendo los mismos activos, sigues teniendo las mismas 3 manzanas, nada más que hoy por alguna razón bajó el valor de esas manzanas. Lo mismo pasa en el mercado. O sea, cuando la acción de Amazon llega a bajar 3% o 4%, pues no es que todas las acciones de Amazon bajaron 3 o 4%, se operaron una cantidad 3% abajo, entonces el valor de las acciones de Amazon disminuyó. Si lo ven, por eso es importante escoger buenas manzanas, o en este caso escoger buenas empresas, ser dueños de buenas empresas. Las caídas de oportunidades. A ver, no se preocupen porque el mundo se caiga, preocúpense porque las empresas de las que ustedes son dueños estén funcionando bien. El ejemplo más puntual que puedo dar en estos días, Amazon cayéndose 15% en las últimas semanas. Bienvenida a una super oportunidad. ¿Qué creen pasar con Amazon ahora en diciembre con las ventas en línea? ¿Qué está pasando con la nube? Acaba de anunciar que va a abrir 1,000 almacenes más porque ya no alcanza la demanda que tiene. Su extraordinaria va a seguir siendo extraordinaria. Hoy, por una situación coyuntural, bajó un poco de precio. Es la manera en que lo tienen que entender. Completo esta pregunta y a lo mejor me la alargué un poco porque es el miedo que da. Miren, ya se los dije, ya era la premisa número 1. Los CEOs del mercado, así funcionan, pero que no les preocupe. Como Walmart, empresas como Apple, ¿sí? Son empresas que a lo largo de su vida en el mercado han tenido rendimientos promedio, ahí les va, de más de 2,000%. Es una locura lo que han ofrecido en la creación de patrimonio. Pero estas mismas empresas que les acabo de decir, a lo largo de ese tiempo, llegaron a tener varias veces correcciones de más de 30, 40 y hasta de más del 50%. Pero el que no le generó pánico y que no vendió las acciones o que incluso compró en esos momentos, olvídense, es verdadero naturaleza de este mercado, es la verdadera oportunidad que nos da este mercado. Una quieren ya para concluir, y si hay ahora, me las mandan por favor y las contesto.
esto con mucho gusto por correo, ¿no? Pero ya de verdad me da un poquito de pena con ustedes porque era de 1 hora y ya me estoy extendiendo. Por favor. Muchas gracias. Yo veo a todos muy contentos con tu presentación, dándote muchas felicitaciones y dispuestos a seguir en la conversación, pero bueno, por temas de tiempo vamos a tener que cortar. Con esta pregunta me gustaría cerrar de Paulino de la Vega, especialmente para el reto Actinver, ¿qué perfil se adecua más, el institucional o el trade? Déjame también ser muy respetuoso. Todos los valores del reto todos están teniendo la oportunidad de entrar y quizá de descubrir algo que desconocían. Pero olvídense otra vez perdón, de ser muy respetuoso con la propia institución de la que soy socio y tenemos experiencia Actinver. O sea, el objetivo del reto es ese, es que ustedes entren sin un riesgo mayor porque no ponen dinero, que empiecen a aprender, pero hay ganadores. A veces, o sea, el reto está sucediendo en un contexto realmente complicado, ¿no? O sea, más allá del tema de la pandemia, que no es un tema menor. O sea, el mercado venía hasta principios de septiembre de una recuperación de más del 63% en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, la que hubiera una corrección era muy natural y eso les está tocando. O sea, la próxima es el primer debate de las elecciones de Estados Unidos. Eso va a mover muchísimo también al mercado. Se está diciendo o no un nuevo paquete de estímulos. O sea, es un periodo de mucha volatilidad. Si el día ustedes en el reto tienen un buen resultado, felicidades. Pero también que sea representativo, porque el tiempo fue muy corto en una coyuntura muy difícil. De la misma manera que si no tienen el resultado ideal, ¿ok? A lo mejor uno diría, bueno, entonces voy a tradear. Nada más que tengan mucho cuidado. Porque nunca los creadores de patrimonio en el largo plazo. Los más creadores de patrimonio en el largo plazo son los empresarios y son los inversionistas. No hay ninguna sola profesión que en la lista de Forbes de los 2,000 billones a nivel mundial sea lista a la de empresario o un inversionista. Ni deportistas, ni actores, ni abogados, ni cirujanos, y muchos traders, y muchos ahorradores tradicionales. ¿De acuerdo? Y puedo entender que por tener un resultado en el reto, bienvenidos, o sea, de quien vaya a ganar, pero piensen en el reto más allá de este periodo. Piensen mucho en lo que platicamos hoy. Va a ser su mejor decisión. Tenemos que entender realmente, ya sea como parte del gremio desde hace muchos años, la mala comunicación que hemos tenido para aprovechar algo que está ahí, no podido aprovechar. Cambiar chip, o sea, hay otra forma de ser empresario que no es la tradicional. Es socio, y siendo socio de empresas extraordinarias, aprobó su condición de consumidor. O sea, a ver, en el entorno de nosotros están sucediendo cosas desde hace mucho tiempo, y solo estamos como consumidores. A ver, los de Netflix, o sea, todo el mundo compra Amazon, a muchos les encanta ir al cine, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso, o sea, funcionamos solamente consumidores y no nos damos cuenta que detrás de eso, de ese producto de decisión, o sea, compañías que admiramos a lo mejor sin darnos cuenta o dándonos cuenta y que consumimos nosotros y que consume todo el mundo y que quizás hasta ahora nos había planteado que existe la necesidad de que nosotros seamos dueños. El mismo 200% que ha ganado Jeff Bezos con Amazon, el mismo también casi 200% que ha ganado Bill Gates con Microsoft y Zuckerberg y todos estos, es exactamente la misma ganancia que tenemos nosotros con nuestras empresas. La opción, claro, entre más se va haciendo la bola de nieve, pues más grande es el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso echen en saco roto. Felicidades a todos. Les vuelvo a repetir, más allá del resultado puntual del reto, creo que ya son ganadores, entiéndanlo, esto es algo que de verdad vale mucho la pena y los felicito por haber tomado la decisión. Gracias también por el tiempo que me tuvieron para esta presentación y espero verlos en alguna otra conferencia o en algún otro seminario muy activo y muy al pendiente de todo esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les dejamos por último en pantalla la información del reto, como bien menciona Carlos, más allá de los premios principales, pues todos podemos ser ganadores de todo este conocimiento que tenemos de ponentes de la altura de Carlos. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias a ti, Carlos, por tu tiempo y nos vemos muy pronto en otra conferencia. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego, excelente tarde a todos.